Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 1. El retorno de Nagast. Por Josh Reynolds. Capítulo 14. Guarida Morkind. Los reinos fronterizos. Marcos von Karstein no se consideraba excesivamente ambicioso. De hecho, se preciaba de ser una especie de idealista. Vlad había sido un idealista, y Vlad era su modelo en casi todo. Vlad era el paradigma, la encarnación del ideal vampírico, el rey de la sangre, el emperador de los huesos. Su espíritu era tangible en cada centímetro del suelo de Silvania. Se agachó para evadir una lanza y con un giro de muñeca bisecó con la espada el cráneo del hombre rata, que no paraba de chillar. Se volvió sobre la silla de montar, partió por la mitad a otro Skaven y desvió con la mesa de la hoja una esfera humeante que voló de vuelta al hombre rata que se la había arrojado. La esfera explotó y el Skaven murió ahogado en su propia sangre. Vlad fue quien lo sacó de la vulgar escoria y lo convirtió en un templario de la Orden de Drakenhof. Fue Vlad quien había pulido su don innato para la hechicería y la estrategia. Fue Vlad quien le proporcionó una determinación. Y Manfred era quien le había arrebatado todo eso. Manfred el mentiroso, Manfred el intrigante, Manfred el acólito, Manfred, un forastero que había llegado de alguna parte de fuera de Silvania para unirse a Vlad. Manfred, que a veces hablaba con un acento que Marcos no conseguía identificar, a pesar de todos los lugares que había visitado durante sus viajes. Vlad no debería haber confiado en él, pero eso formaba parte del ideal. Vlad había hecho ostentación de su honor y éste había terminado con él. Marcos había aprendido de los errores de Vlad, y cuando Manfred se alzó contra el Imperio, Marcos se mantuvo al margen. Manfred no era Vlad y carecía de su paciencia, algo que inevitablemente lo conduciría a la perdición. Su propósito de conquista había acabado con él, hundido en Helfen y con la desintegración de la Orden de Drakenhof. A partir de entonces cada uno había seguido su camino, con el firme deseo de olvidar cuanto antes la derrota. Marcos había invertido años en tejer su propia red de espías e informantes. Planeó y urdió matrimonios dinásticos y alianzas políticas, todo ello para cimentar su triunfo final. Sabía que Lys había estado haciendo lo mismo, y también Thomas y los demás. El juego de la noche se había alargado durante siglos, y en ese tiempo los von Karstein que quedaban se habían dedicado a urdir conspiraciones, y más conspiraciones contra el resto de von Karstein y contra las lamianas. Y entonces Manfred lo había echado todo a perder con su regreso. Marcos gruñó y bloqueó un cuchillo con el filo oxidado. Lanzó un tajo descendente y clavó a la Skaven al suelo de la caverna. Al parecer había miles de estas bestias y no dejaban de llegar más en oleadas de criaturas que chillaban de una manera estridente. Tiró de la espada para extraerla del Skaven agonizante y miró a su alrededor. La caverna parecía las entrañas de una gigantesca y espantosa máquina. Inmensos pistones corroídos, ruedas dentadas y volantes de inercia salpicados de ácido sobresalían de las paredes formando toda clase de ángulos o se elevaban desde las profundas zanjas en el suelo. Los mecanismos seguían en funcionamiento a pesar de la batalla, y mientras Marcos los observaba, un guerrero Skaven se acercó demasiado a uno de ellos. Fue engullido por unas grandes fauces metálicas y acabó triturado al instante. La caverna estaba tan atiborrada de máquinas que los combatientes no tenían espacio para luchar en una línea de más de 5 o 6, y los hombres rata pagaban cara su incapacidad para aprovechar su superioridad numérica. Desde las profundidades de uno de los túneles llegó el sonido de cuernos y de campanas, y los Skaven que estaban más cerca de las salidas comenzaron a salir de la caverna. Marcos hizo dar media vuelta a su caballo y regresó al galope al apretado grupo de jinetes no muertos que rodeaban a los templarios de Drakenhof y a Manfred. Cuando pasó entre los jinetes los miró con envidia.
Los jinetes de la condenación ya eran legendarios, incluso en los tiempos de Vlad. Se decía que habían cabalgado por primera vez a las órdenes de Nagast, quien los había sacado del túmulo en el que yacían. Después de la derrota de Nagast a manos de Sigmar, se habían adentrado en las profundidades de Dragwall, desde donde habían hostigado las tierras aledañas durante siglos, hasta que Vlad los había ido a buscar y plegado a su voluntad. Los jinetes no muertos vestían armaduras corroídas de una época pretérita y portaban lanzas rodeadas de frías llamas. Se quedaron mirando a Marcos cuando pasó entre ellos, y éste se sintió como si estuviera cubierto de arañas que correteaban por su piel mientras lo seguían con unos ojos que destellaban con fuego infernal. Cuando llegó a los otros, Mannfred se volvió a él. «¿Y bien?» «Están retirándose», dijo Marcos. Se inclinó hacia atrás. «La caverna estará despejada en menos de una hora, a menos que traigan refuerzos, aunque no parecen muy dispuestos a ello, por si os interesa mi opinión». «No me interesa». Mannfred miró para otro lado. Marcos se mordió la lengua para no soltar la furibunda réplica que le había trepado por la garganta hasta los labios. Apartó la mirada de Mannfred y se quedó esperando, con una mano apoyada en el pomo de la espada. Le hervía la sangre, pero consiguió contenerse. Asestar el golpe ahora sería una decisión desastrosa, tanto si le salía bien la jugada como si le salía mal. Estaban a kilómetros de distancia de la superficie y dependía de Mannfred para encontrar el camino a través del aparente interminable laberinto de túneles tortuosos y pestilentes. Se había planteado probar suerte cuando los Skaven atacaron el campamento de Forcini, pero las advertencias de Lys lo frenaron entonces. Mannfred estaba vigilante, preparado para afrontar cualquier acto de traición, pero cuando Mannfred lograra su objetivo, él tendría una oportunidad, o al menos eso le había prometido Lys. Con la garra y la espada cruel en su poder, Mannfred estaría distraído, embriagado por la victoria y por su propio poder, y ese sería el resquicio, aunque estrecho, que podría aprovechar. «Golpea rápido, no le des la oportunidad de asimilar al poder del objeto», le había dicho Lys, y tenía que admitir que no era un mal consejo. No es que confiara en ella, seguramente albergaba la esperanza de que Mannfred y él se mataran mutuamente. No podía ser de otra manera, y no se lo reprochaba, pues Lys jugaba su propio juego, exactamente igual que hacía él. Mannfred los había fastidiado a todos con su regreso. Arrogante y seguro de su superioridad, había convertido las redes cuidadosamente tejidas por cada uno de ellos en una maraña de hilos, y encima exigía que se doblegaran ante él como habían hecho en el pasado, como si las ambiciones de los demás no valieran nada en comparación con la suya. Pues bien, Marcos estaba dispuesto a demostrarle que sus métodos eran erróneos. Mannfred estaba tan loco como lo había estado Conrad. Oh, sí, su locura se manifestaba de otra manera, cierto, pero estaba tan chalado como Conrad. El tiempo que había pasado en el cenagal le había podrido el cerebro y estaba poniéndolos a todos en peligro con su obsesión actual. Marcos tembló levemente cuando sus ojos se posaron en el báculo que aferraba a Mannfred y la cosa arrugada que lo coronaba. Podía sentir en los huesos la maldad que destilaba la garra. Marcos no era de los que se engañaban. Sabía qué era y lo que había hecho en sus siglos de chupasangre, pero existían cosas mucho peores que él en el mundo, y la garra era el instrumento de una de ellas. Mannfred estaba obnubilado por los susurros y las promesas que salían de ella. Todos oían las voces, la voz de los objetos que Mannfred había reunido. Un susurro melindroso y exigente que inundaba el castillo Sternieste y los perseguía. Todos los vampiros sentían en la sangre la llamada de Nagast, tanto si lo admitían como si no. La mayoría, sin embargo, sabían que no debían ceder a ella. Volvió a mirar a Mannfred y entrecerró los ojos, por un breve momento, a la luz titilante de las enormes esferas de fuego de disformidad que colgaban del techo de la caverna. Le pareció ver que algo se alzaba por encima del otro vampiro, una figura oscura, mucho más oscura que cualquier sombra y más fría que las profundidades de un lago de montaña.
Marcos se estremeció y apartó la mirada. Abadía de la Main-Sontal, Bretonia. Heinrich Kemmler ni se inmutó cuando los caballeros cargaron contra el vasto mar de muertos. Sintió la onda expansiva del impacto en los huesos, pero no dedicó un segundo de su tiempo a pensar en ello. Había asuntos más importantes que reclamaban su atención. Su magia estaba perdiendo precisión y efectividad. En un principio había pensado que era culpa de Arkham, pero se dijo que no debería haber apartado al Liche mientras estaba tareado para tratar de arrebatarle el control de los muertos. Sabía que Arkham no confiaba en él, y no se lo reprochaba. Kemmler no tenía ninguna intención de permitir el regreso de Nagash, por mucho que se fuera el deseo de Arkham. Nagash ya pertenecía al pasado, y si por él fuera, podía pudrirse. Cientos de archinigromantes habían destacado y caído en los años que habían transcurrido desde que el rey inmortal fue destripado en su trono de basalto, y todos ellos valían más que cualquier bicho viejo muerto. La sola idea de su regreso le crispaba los nervios. El constante repiqueteo, los latidos del corazón del gran nigromante que oía en su cabeza amenazaban con destruir su merecida coherencia. Ese ruido lo había vuelto loco. Ahora se daba cuenta. Lo había forjado y había saciado su apetito. Había sido el ritmo que había marcado sus pasos y que lo había colocado en el camino que llevaba recorriendo varios siglos. Era su voz interior la que le relevaba en susurros secretos acerca del poder y de cómo manejarlo, y luego, cuando más la había necesitado, se lo había arrebatado todo. Y Kemmler no podía perdonar algo así. Le invadió una ira nueva y agarró las casi invisibles madejas de magia que fluían en torno a él para tratar de descubrir el origen de la interferencia. Percibió el creciente ardor guerrero de Krell y se concentró en él con el fin de utilizarlo como piedra angular. Krell era su omnipresente compañero desde hacía más años de los que era capaz de calcular, y había realizado multitud de encantamientos con él a su lado. La criatura había sido en otro tiempo una esponja y un sumidero para la magia oscura. A veces incluso tenía la impresión de que Krell le hablaba, o quizás no fuera Krell, sino algo que se pegaba como una sombra a su espantoso cuerpo. Cuando Krell andaba cerca le resultaba casi imposible hacer caso omiso del insistente golpeteo dentro de la cabeza. Pero ese no era el único ruido que sonaba en el interior de su mente. También oía palabras, susurros y murmullos melindrosos y lastimeros que oscilaban con los vientos de la magia. Kemmler había oído esas voces por primera vez en el momento de la resurrección de Krell, cuando le habían ofrecido su ayuda si cedía a Krell ciertas tareas. Él había aceptado el trato y las voces se aquietaron, pero ahora, a medida que se hacía más fuerte el golpeteo dentro de su cabeza, las voces también le hablaban más alto, como si golpeteo y voces trataran de acallarse mutuamente. Sintió que unas extrañas corrientes de poder envueltas en el viejo y conocido manto de la hechicería letal le recorrían ahora el cuerpo. Este nuevo poder lo reconfortó y lo revitalizó, como a una víbora al sumergirse en el agua. Le curó las heridas de la mente, de la memoria y del alma. Había tardado siglos en conseguirlo, pero por fin se había limpiado de lo que Kemmler sabía que era la putrefacción de Nagash. Nagash lo había utilizado. Era Nagash quien lo había usado para forjar un imperio y quien lo había llevado hasta Krell, pero no lo había hecho por el bien de Kemmler. Eso era lo que le habían estado diciendo los susurros dentro de su cabeza. Y era Nagash quien pretendía utilizarlo ahora. Era Nagash quien lo acechaba en los tenebrosos recovecos de su memoria, a la caza de los jirones de su desgarrada alma. Ahora el miedo pugnaba con la rabia en su interior. Se agitó cuando se le escapó de los dedos un hilo de magia. Un zombi se derrumbó muy cerca de él, inerte e inanimado. A ese primero le siguieron muchos otros, y Kemmler resopló con los dientes apretados, embargado por una creciente frustración. Concentrarse. Tenía que concentrarse. Oyó el revelador carcajeo del cráneo que coronaba su báculo,
entre el martilleo y el alboroto de susurros que retumbaban dentro de su cabeza. Kemmler se volvió y entornó los ojos. Advirtió una pálida voluta de magia incipiente, no del ceniciento humo del viento de la muerte, sino del vaporoso efluvio de la materia pura de la vida. Y vio 3 mujeres apostadas detrás de la muralla de escudos de los campesinos. Sus labios se despegaron de los dientes cuando hizo una mueca de desprecio. Las mujeres estaban empleando la magia de la vida para contrarrestar su hechicería de la muerte. Detrás de ellas, por los muros de piedras de la abadía, trepaban musgo y flores, y espesas enredaderas y raíces se extendían por el campo de batalla. Se sintió herido en el orgullo por aquella impertinencia y clavó con rabia el báculo en el suelo como si fuera un estandarte. «Este es mi territorio, brujas», masculló, y lo era en todos los sentidos. Había pagado por él con su tiempo y su sangre. Cada vez que había luchado en aquel lugar, en la abadía, había derramado sangre y había corrompido el suelo con la materia de la muerte. Ya podían plantar todos los árboles y las flores que quisieran, retirar todos los cuerpos, tejer todos los encantamientos de salvaguardia conocidos por los hombres y por los elfos, porque aquella tierra era suya y siempre le pertenecería. Como si lo hubieran oído, los 3 pares de ojos de color violeta y exóticos se encontraron con los suyos oscuros. Kemmler sintió una sacudida cuando 3 mentes entrenadas para elaborar pensamientos inhumanos y consagradas a lograr objetivos inhumanos se introdujeron en él. No cabía duda de que aquellas brujas eran poderosas. Los elfos malditos de Azel-Loren se habían apropiado de sus dones innatos y los habían obligados a seguir un desarrollo que no era el natural, moldeándolos para convertirlos en armas contra sus hermanos. Pensamientos como garras cortaron la conexión de Kemmler con los vientos de la magia y rompieron sus vínculos con una eficacia atroz. Kemmler gruñó y se agitó con frenesí, como una bestia atrapada en una trampa. Se le hinchó hasta la última vena del cuello y de los brazos, mientras alargaba la mano libre para agarrar el báculo. Apareció de la nada un viento que era al mismo tiempo caliente y frío. Los huesos le pesaban una barbaridad, pero también los notaba huecos, y unas cosas que podrían haber sido gusanos se revolvieron bajo su piel y comenzaron a salir por la herida todavía sin cicatrizar que le había abierto Tancred. El suelo se estremeció, como de dolor debajo de sus pies, y su báculo se cubrió de musgo. Kemmler lo agitó con rabia. Las 3 mujeres poseían unas mentes que eran como árboles de raíces ancestrales, afianzadas y arrogantes. Kemmler lanzó un ataque a cada una de ellas que fue rechazado. Entonces hizo rechinar los dientes con una frustración cada vez mayor. Su ira alcanzó tal grado que borró de un plumazo toda vacilación. El volumen de los susurros aumentó y ensordecieron el martilleo dentro de su cabeza. Le inundó una sensación de calor, de auténtico calor, que llenó el frío vacío que Nagash le había dejado desde que muchos siglos atrás su voz y su espíritu le habían abandonado en la víspera de la batalla de las 10.000 calaveras. «Sí», le susurraron. «Sí, sí, es tuyo. Tómalo. No eres tú quien nos sirve, sino nosotras a ti». Pero Kemmler sabía que mentían, pues estaban formadas con la materia de la falsedad, pero también sabía que lo que le ofrecían era real, y que Arkan, y por consiguiente su señor fantasma, no le ofrecían nada más que aquello de lo que le había huido por el largo, tortuoso y atroz camino de los años. No, era preferible la perdición al olvido, preferible la locura a la servidumbre, preferible luchar y perder a rendirse y no ser nada. «Míos, la abadía, el aire que respiráis, el suelo que pisáis, todo mío», bramó Kemmler mientras se sentía arder por dentro. Hundió la punta del báculo en el suelo como un verdugo hundiría la espada en el cuerpo de su víctima. «De modo que escuchad con atención al señor de la Mainson tal brujas». Una descarga de poder lo recorrió cuando agarró el báculo con ambas manos y canalizó hasta el suelo la nueva magia destructiva que hervía en sus venas. Al contacto con ella,
Despertaron los residuos de magia oscura y de viejas muertes violentas, y el suelo perdió su color cuando por él se propagó el poder despertado. «No soy yo el intruso, sois vosotras». Kemmler vio el pánico que comenzó a apoderarse de las tres mujeres y a minar su calma inhumana. Percibieron el rechazo del suelo bajo sus pies a su insignificante magia. Del suelo agrietado y moribundo comenzó a emanar un vapor que se mezcló con el humo de los fuegos. 3 pares de manos se agitaron en el aire para elaborar un complejo contraconjuro, pero era demasiado tarde. Kemmler esbozó una sonrisa cuando sintió que sus escudos místicos se venían abajo, como si fuesen de arena. Entonces el cielo se manifestó con un estruendo, y un rayo negro bajó del cielo y golpeó a las 3 mujeres y a los hombres que las protegían. Kemmler sintió cómo morían y dejó caer hacia atrás la cabeza carcajeando. «Para todos aquellos que niegan mis derechos», bramó, «Heinrich Kemmler sigue vivo». Lanzó las manos al aire y su entusiasmo se contagió a los muertos que tenía a su alrededor, que avanzaron con más brío y con las flácidas extremidades revitalizadas. Durante un momento, Kemmler se encontró en un oasis de paz en medio del caos de la batalla. Se sentía fuerte, más fuerte de lo que nunca antes se había sentido. La magia lo recubría y se le había curado la herida. Inspiró hondo. Los muertos vacilaron, volvieron hacia él sus ojos vacíos y lo miraron con las bocas sin labio colgándoles de las mandíbulas como con una expresión de advertencia. El cráneo de su báculo permanecía en silencio. El arrebato de confianza y de seguridad en sí mismo se diluyó. Kemmler se pasó la lengua por los labios, presa de una repentina inquietud. A pesar de que había muchos cadáveres mirándolo, todos lo hacían con el mismo par de ojos, y no estaban tan carentes de vida ni tan vacíos como había creído en un principio. Poseían la oscuridad de la ira y de la amenaza. Kemmler se abrió paso entre sus filas de muertos. Un par de ellos tendieron una mano hacia él, pero las apartó con el báculo y con su voluntad. Cada vez fueron más los que giraron y se pusieron a seguirlo, pero de una manera diferente a como lo habían hecho antes. Kemmler sintió que disminuía su control sobre ellos, y entonces se dio cuenta de que había entregado. Había llegado el momento de coger lo que había ido a buscar. Había llegado el momento de poner punto y final.